Corres hacia el gélido y oscuro sótano. Escuchás el chirrido de tus pasos por la escalera. Asomás la cabeza y vomitas como un susurro. ¿Quién está ahí? Sin embargo, tu mente piensa, ¿y si es que está ahí? Los minutos pasan, reina el silencio en la oscuridad. Nadie responde, no hay nada acá. Te culpás al estrés, a la vida, pero en tu mente, en cada recoveco que la recorre, queda esa semilla de sospecha. El miedo te invade y vuelves siempre como un fantasma, listo para conquistarte, listo para nunca abandonarte. Disculpe, ¿fuego tiene? Pero óyelo, Elegante que lo que. si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las venas. Acá está el corte. Cortés y muy Pero no te cortes mucho. Yo hago puchero, dígate puchero. Yo hago ravioles, dígate ravioles. ¡Ya me gritó! Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Corte Elegante en su segunda temporada. Hola Lau, ¿cómo estás? Sí, se hizo realidad. Sí, unos cuantos meses después. ¿Cómo está, Lu? Tanto tiempo. Bueno, no, entre Bueno, nosotras no es tanto tiempo, pero bueno, para ustedes oyentes que están ahí atrás, atrás o del otro lado en realidad, fue bastante tiempo en realidad, sin corte elegante. tiramos ahí un especial por los Oscars y después volvimos a desaparecer, pero bueno, nada, volvimos mejores, renovadas y con muchas ideas también, que está bueno. No es poca cosa, la verdad, porque bueno, como saben, Lu y yo tenemos nuestros trabajos, todo esto lo hacemos por mucho amor al arte y porque nos gusta charlar y pensábamos que estaba bueno grabar nuestras charlas sobre películas y sobre algunas flasheadas de la vida. Y bueno, surgió así Corte Elegante y queríamos volver, pero por momentos todo se dificulta. Pero igual, Lu, o no, que este capítulo en realidad está pensado desde el año pasado. Sí, hace un montón que lo tenemos en mente, como hay un montón que todavía queremos hacer, que pensamos un montón. eh, y bueno, o sea, sentimos que ahora es un buen momento para tocar esta temática y para hablar un poco de esto, que es bastante actual también. Sí, que bueno, para decirlo y no darle mucho más suspenso, igual si estás entrando, ya sabes un poco de lo que va, y escuchaste el editorial, claramente. Nuestro capítulo es sobre terror nacional, que es algo, bueno, es como un género que está teniendo mucha preponderancia, iba a decir, pero bueno, o como fama en el último tiempo, y más que nada el nacional, pero también de algo más global, como que hay una sensación de que el terror está cada vez más en las pantallas. No es que antes no estuvo, porque es uno de los primeros géneros, pero no sé, o es mi sensación. No sé, vos, Lu, ¿qué onda con eso? Yo siento como que está Sí, más. sí, siento que está más como en un público mainstream, que se disfruta de otra manera. Por ahí también toma otras formas, distinto el terror de ahora, del terror, como decías vos, de los inicios del cine, porque terror hubo siempre. Em, Después vamos a hablar un poquito de por qué hay en el género que tiene muchísimo potencial, ¿no? Pero el terror nacional, el terror del cine argentino, en los últimos años está también como, en los últimos 10 años, está como explotando un poco y se está haciendo conocido a nivel internacional, que eso es llamativo también y es muy interesante, ¿no? Porque es un género que tiene ese boom en estos años. Se hacen muchas películas de terror y les va muy bien. Y creo que es un poco lo que también nos trajo a esta idea de querer charlar, más que nada también para seguir hablando y reivindicando, ay, no me sale decir esa palabra, reivindicando, bueno, no importa. Reivindicando. Ahí está Lu, que me hace de traductora también, como un poco a nuestro cine, que por momentos sentimos que no hablamos tanto, y al mismo tiempo queremos hablar un montón, pero bueno, el género de terror realmente está
como decía Lu, increscendo. Y también creo que la pregunta disparadora es ¿por qué, no? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que está haciendo que como nosotros como espectadores estemos buscando películas de terror? Yo, anécdota personal, hace ya unos cuantos años, yo era las que decía, ¿para qué iba a ver películas de terror si me dan miedo? O sea, como que no entendía la finalidad. Yo tenía como esta idea bueno, veo una película de risa para reírme, veo una película como... Y después, gracias a una serie, porque no fue hace tanto tiempo, que no es nacional, pero bueno, la voy a traer a colación, que es Haunting Hill, que ya he hablado, me atrajo mucho el tráiler y lo empecé a ver, y de ahí me surgieron un montón de disparadores mentales de decir, che, ¿y si esto es mucho más profundo de lo que yo estaba prejuzgando? Y desde ahí empecé a ver más terror, y empecé a entrar dentro de esta ola del terror más nacional y de escuchar mucho. Y creo que, bueno, justo las dos películas que elegimos son muy significativas dentro de esta época del terror nacional. Sí, son muy distintas. De hecho, bueno, si querés las nombramos. Vamos a estar Sí. hablando de Historia del Oculto y Aterrados. Y son películas, si bien las dos podemos pensarlas dentro del terror, por ahí Historia del Oculto es un poquito menos precisamente género terror. Aterrados es como está mucho más, más puro el género, por decirlo de una manera bruta, pero son muy diferentes y están hechas también de manera diferentes, como que cuentan cosas distintas, no van a lo mismo y en contextos distintos. Entonces está bueno en ese sentido, pero la verdad es que hay un montón. Cuando nosotros hablábamos con Lau, mirábamos y hay muchísimas películas argentinas, no necesariamente nacionales, pero argentinas de terror y no sabíamos bien para dónde agarrar. Estas dos las elegimos porque les fue muy, muy bien en taquilla, en popularidad, y a la gente les gusta, a todo el mundo, no conozco a nadie que las haya visto y no les haya gustado, y, y está bueno porque van a lugares distintos, hacen cosas distintas. Claro, creo que son justamente estas dos caras de la misma moneda que tiene el terror y que es un poco lo que queremos ir desentrañando en este episodio. Y de paso, bueno, vamos ya hablando como esta idea de tenemos un terror muchísimo más gore, o bueno, del ámbito más de lo gore, hablando más de todo lo que es sangre, o de... Ahora me olvidé cómo se le dice a los sustos estos que tiene un nombre al susto este que te tiene desprevenido y viene el fantasma y te grita, o la monja aparece y me olvidé el nombre, el término, tiene como una terminología, como está esa película de terror y después está, que es en este caso va a ser más Aterrados, y después tenemos otro tipo de terror que es muchísimo menos explícito, pero que se genera un ambiente y una atmósfera más, creo que desde el ámbito de lo psicológico, y quizás en este caso sería Historia del Oculto, que quizás yo no lo denominaría psicológico, porque toca más aspectos de la ciencia ficción también, o no sé vos, Lu, cómo lo definirías en sí mismo. Sí. Pero bueno, como que yo lo relacioné por ese ámbito cuando lo estaba viendo, que es un terror implícito o quiere hablar de aquello que aterra en la cotidianeidad de una forma más fantasiosa. Es más política también, o sea, Sí, es un re político. muchísimo. La cuestión, o sea, yo siento que, de hecho, en el nombre, ¿no? De cada Aterrados, como esta cuestión del miedo, del terror más clásico, y en cambio Historia del Oculto, como de esto, de eso de algo que no se puede hablar, de algo que no es preciso, que no se puede ver bien qué es, pero que sin embargo crea como esta sensación de, como es, sí, o como un miedo o como una incertidumbre, como un clima de terror, pero que no es exactamente terror. De hecho, por ahí uno la ve y dice, bueno, pero esto no es una película de terror. Tampoco deja de serlo. Es como que
es más ambigua en ese sentido, el género. Y sí, tiene toda una cuestión de la ciencia ficción, de la parte política, eh, son muy distintas las películas. Bueno, vamos a hacer la aclaración de que vamos a intentar que no haya spoilers y que cualquiera que entre en este episodio y lo esté escuchando ahora ya por unos minutos, te queremos mucho, persona que ya está escuchando hasta acá, no se sienta spoileado, ni tampoco nuestra idea es que podamos debatir ciertos temas con algunas películas como disparadores, pero no es necesario que las vean, así que quédense tranquilos, y si llegamos a decir algo que consideramos un spoiler, vamos a decir spoiler, así pueden retomar o ver la película si quieren, o saltearse esa parte y seguir por otro lado. Pero bueno, dada esa aclaración y gran paréntesis, me olvidé qué iba a decir. No, me en olvidé por general dónde a nosotros estábamos. como que... Sí. No, a nosotros en general siempre nos interesa un poco más hablar de ciertas temáticas usando películas y series, pero el eje para nosotras va por otro lado, como que las películas son ejemplos y nos sirven a nosotras para pensar las cosas y para relacionar películas entre sí, porque a mí eso es algo que me parece que está buenísimo. Por ahí acá no es una relación tan... Pero a veces por ahí relacionamos películas que realmente son muy distintas, de contextos muy diferentes, y está bueno ponerlas en contraste en base a lo mismo, ¿no? Bueno, en esta situación, ahora que lo decís desde este lado de comparaciones y todo, hay algo loco que pasa con estas dos, que es que uno están dentro de esta idea de, o lo que vos, Lu, hiciste el recorte como de los 10 años, Historia del Oculto es del 2020, Aterrados del 2018, o sea, no tienen tanto tiempo de diferencia, son solo 2 años. Y son distintas, pero entran dentro de esta misma categoría. Y la pregunta, y creo que a eso vuelvo como a la pregunta de ¿por qué se están haciendo tantas películas de terror que les está yendo tan bien y que apelan, o sea, que a todo el mundo realmente que las ve les gusta y se sienten atrapados, sea el tipo de terror que sea, o sea, distando todas las distancias que tienen las películas, realmente son muy distintas. Con Historia del Oculto nadie se va a asustar con estos saltos, no va a haber nada que te tire de la silla, ni que te... Pero creo que retomo ahí lo que decía Lu de esta idea de la tensión o de este sabor entre, no sé si es amargo, pero este pensamiento que te queda después de ver la película que sigue ahí, como la tenés que ver varias veces en realidad la peli, en mi entender, para entenderla completamente y que todo cobre sentido. Es medio un rompecabezas. Y creo que ahí funciona muy bien Historia del Oculto, en esta incertidumbre, en el medio. Sí. Bueno, nosotros estos días que estuvimos hablando pensábamos un poco, bueno, ¿qué es lo que tiene el género, el género de terror que lo vuelve convocante? ¿Y por qué en este contexto, como que, y por qué en Argentina, por ahí, como ir encontrándole qué es lo que hay ahí que hace que uno se acerque, se siente interpelado por lo que está viendo? Y lo que nosotros pensábamos como esta cuestión de lo indeterminado, ¿no? De lo oculto, de lo que no es claro, de lo que es ambiguo, que es que el terror está todo el tiempo jugando con eso, ¿no? Con eso de que no tiene forma precisa o que va modificando su forma. eh, Pensando, por ejemplo, en Aterrados, ¿no? Eh, lo que causa terror es algo que está en todos lados al mismo tiempo. No quiero decir ningún spoiler, pero hacia el tercer acto de la película hay toda una secuencia en la que están en contacto con algo de lo sobrenatural. Y es algo que está como en todos lados al mismo tiempo, asustando a muchas personas de distintas maneras, como que puede todo el tiempo modificarse. Entonces, quizás el terror, la potencialidad que tiene es esto, ¿no? De lo ambiguo, de poder todo el tiempo tomar otra forma y representar otra cosa.
sí, y es como el terror como funciona como metáfora, que creo que acá retomo un poco lo que hablaba antes de cómo llego a interesarme por el terror, y creo que viene un poco de esta idea y de lo que estás diciendo vos, Lu, como, che, el terror es este fantasma, esta vocecita que tengo en mi cabeza que por momentos me da ansiedad o me da miedo, le podemos decir como querramos, pero que está ahí y que sigue estando ahí, y no necesariamente tiene que ser un fantasma, o sea, le podemos dar la forma que quieran, puede ser un pensamiento recurrente, y creo que un poco ahí está la clave, que es lo que sí creo que es la clave, es poder sentirse interpelado o quizás sentir que esa emoción que uno está teniendo tan recurrentemente se vea reflejado en la pantalla, aunque no sea ni de forma explícita ni tampoco sea exactamente lo que nos aterra. Y vuelvo a Historia del Oculto porque tiene todo un background, como decía Lu, muy político, muy periodístico, que podemos quizás detenernos un poco en eso, pero que también tiene que ver mucho con, trataron de hablar también y de hacer referencias a todo lo que es bueno, la dictadura y todo lo que conlleva para nuestro país, y el terror que se quedó, o más que el terror es el fantasma que siempre nos está suspirando como en nuestra historia, que claramente no está como está como en todos nosotros, y en esta película lo muestran muy bien cómo de distintas maneras a cada personaje lo repercute de distintas maneras, aunque quizás no habla de la dictadura en sí misma, o sea, no es como, no, viste, no es el hilo principal la dictadura en realidad, pero está ahí, presente. Sí, la figura del espectro en la literatura, bueno, está, no sé, desde siempre. Y esta cuestión del espectro, el espectro como que pueden ser fantasmas de la manera más tradicional, o como vos decís, o pueden ser pensamientos, o pueden ser, son cuestiones que no están cerradas, ¿no? Como algo que no está concluido, algo que quedó pendiente. Entonces, funciona como acechando, como eso que decís vos, que te respira en la nuca, que nunca se termina de ir, pero tampoco llega a estar completamente. Es como un acecho. Em, que es re interesante todo ese concepto porque uno después le puede dar la forma que, que necesite o que tome, pero es algo que no está ni deja de estar. Es como todo el tiempo un límite que hay en el que se juega un montón de cosas. Se puede jugar la vida, la muerte. Bueno, acá toda la cuestión yo creo que en Argentina el contexto, la cuestión política en el terror es muchísimo más, no sé, la siento como muchísimo más presente que por ahí en otros. Igual no sé, por ahí mi sensación es que, por ejemplo, en el terror yankee, ahora se apela mucho a la cuestión racial, ¿viste? Como que ahí hay otro juego de esto de algo que no está resuelto, algo que todavía falta eh, resolver, porque no se termina de concretar ahí una solución. Entonces, por ahí la cuestión racial en Estados Unidos, digo, pensando en Get Out y estas películas que fueron como muy fuertes, o sea, son como películas ya súper consagradas, por ejemplo, Get Out. Em, pero acá en Argentina siento que tiene que ver más con este contexto político, ¿no? Con esta cuestión de la dictadura, de los desaparecidos, como que siempre hay lugar para eso en el terror argentino. No sé, pero también son como metáforas, nunca llega a ser tan explícito y no necesita hacerlo. No, no necesita hacerlo. La película no necesita ser explícita en ese tema como para también que esté ahí presente y que sea como un elemento más que ayuda a la asfixia que están sintiendo eh, este grupo de productores. Bueno, hacemos como ese mini en Historia del Oculto, va un poco a una lucha entre el poder político que está en la presidencia y otro grupo y una empresa
y hay todo un programa periodístico con sus productores que están tratando de desentrañar un secreto para sacarlo a la luz, y bueno, la película va un poco sobre eso, que además tiene unos cuantos recursos copados como un contador de minutos que también ayudan a la presión, digamos, del final, y bueno, un montón de cosas que climatizan la película, pero a todo esto también está como un gran corchete, es como mega análisis sintáctico esto, que es la dictadura. Como que va teniendo muchas capas. A mí me gustó eso de Historia del Oculto, o ahora que pasó también un tiempo que la vi, mi mente va como viendo las capas que iba teniendo la película, y creo que un poco ahí es donde funcionó también. Quizás algunos lo saben, otros no. Historia del Oculto salió rankeada como la mejor película de terror del 2021 en Letterboxd, y abajo está Titan, vos sabés, Lu, el nombre de la directora, que me olvidé. Julia del Cornau, Sí, creo que era así el nombre. Bueno, salió la francesa. primera, y me acuerdo que yo me quedé medio así, como cuando vi la noticia, digo, ¿y esta película? Y está en Netflix, o sea, y nada, me Y una sorprendió. película que hicieron con 2 pesos con 50. Es No, sin como, plata. es súper interesante el proceso de esa película, porque sin guita, por amor al arte, tenían ganas de contar esta historia. Y uno puede ver, desde la parte técnica, uno puede ver esta economía de recursos, ¿no? Claro. Pero justamente esa, yo creo que esa es una de las grandes potencialidades de la película, porque su fortaleza está en lo que cuenta y cómo lo está contando, en esto que decís vos de la estructura, de que después te queda sonando y tardás, o sea, yo la primera vez que la vi, apenas terminó, sentí que no había entendido nada, me puse a ver ahí en Letterboxd como comentarios, reseñas, y ahí empezó a caer la ficha, y después también como que la fui procesando. Es una película que hay que darle tiempo. Por ahí al principio cuando la ves decís, no sé bien qué es esto, pero yo creo que ahí es como una apuesta muy interesante que hace. Sí, eh, creo que es una película masticable, básicamente, o sea, para decirlo así de una forma muy banal, como que la tenés que masticar y pensar, y quizás leer. A mí también me sirvió leer mucho, eh, ver qué se escribió, como también darle como un poco de ese contexto, y creo que ahí es como que la película entendés por qué fue tan conocida y está tan buena. Distinto es Aterrados, que no es que sea mala, al contrario, a mí me gustó un montón, o sea, como personalmente, ¿no? Me gustó un montón, que sí, es terror explícito. Hubo un momento en el tercer acto que la estaba viendo de noche además, y estaba tipo, ay no, como, ¿qué me metí a ver ahora? Como que el tercer acto era como, ay no, no, no para, no sabía cómo, nunca supe cómo iba, que quizás eso es algo que me interesó, nunca la sentí predecible igual, como que ningún personaje era tan cliché. O sea, uno quizás podía pensar que era re cliché, y la película me iba tirando nuevos plot twists, nuevo plot twist, nuevo plot twist, y me quedé ahí como muy enganchada. Quiero una sí, dos. también a mí lo que me pasaba es que yo no sabía cómo se iba a resolver eso, porque era como, son varias casas, la situación esta es en varios como unos vecinos, y como que sentía como, bueno, pero esto, ¿cómo va a terminar? O sea, no me imaginaba cómo podía resolverse esa situación, porque siempre era todo el tiempo sumar y sumar y sumar y sumar, y en ningún momento terminaba como de, de irse todo completamente a la mierda, pero estaba todo muy ahí, muy jugado. Y a mí, sí, a mí me asustó, o sea, como tuve varias cosas como, sí, está muy bien hecha también. No, está re bien hecha, y bueno, y hacemos también el paréntesis que Guillermo del Toro va a producir la versión, iba a decir yankee, pero vamos a hacer más apropiado, Hollywood. hollywoodense, para el público hollywoodense, que igual va a estar el director de Aterrados involucrado
en la película. Vamos a decir, el nombre de él es Demian Rugna, el de Aterrados. Bueno, va a estar, y la vio Spielberg y la vio Guillermo del Toro, y los dos estuvieron ahí charlando estos. O sea, Spielberg vio Aterrados, como que hasta para mí es como un montón. O sea, ni me imagino para Demian, como, dale, tipo, vio Spielberg tu película, ¿qué quieres hacer? Y Ya le está gustó. realizado, no sé qué más podés pedirle a la vida. Sí, no, sí, una locura. Bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? De este boom, ¿no? Y que son películas también muy premiadas, porque por ahí hay todo un circuito por festivales, sobre todo festivales de género y de terror, en lo que cuando estás dentro de esos círculos, son películas conocidas, pero son nichos. En cambio, estas son películas que trascienden eso. Em, que eso es como, que llegan al público masivo, digo, son dos películas que están en Netflix, es como, eh, Aterrados en no ese está sentido me más parece. en Netflix, te tengo que ¿No está hacer la más? corrección. No, lamentablemente no. Estuvo igual, pero no está más. Sí, La sacaron del catálogo, pero deberían volver a ponerla. Lo que les digo es que si la quieren ver, busquen en el internet. Pero nada, Historia del Oculto sí sigue estando. Pero sí, creo sí, que y también que sí. en Cinear, vamos a tirar también esta data, porque por ahí hay mucha gente que siento que realmente no sabe, pero Cinear es una plataforma gratuita en la que hay un montón de películas, y un montón de películas que todos amamos, clásicos del cine argentino, y también hay un montón de películas de terror. Eh, por ejemplo, para nombrar dos que a mí me gustaron mucho, eh, una es Muere, Monstruo, Muere, que también es creo que es del 2018, como Aterrados, o por esos años. Es una película que está increíblemente hecha. La filmaron en Mendoza. El trabajo del monstruo, toda la parte de efectos especiales, está muy, muy bien. Como técnicamente la película es impecable y está muy bueno también cómo va construyendo ese clima, sobre todo en ese espacio tan del exterior, porque está en la cordillera de los Andes, básicamente. Entonces es como muy interesante el trabajo de terror ahí, en un pueblo en medio de la montaña. Y después hay otra que es una película de los 50, un clásico argentino, que se llama Si muero antes de despertar, que es un peliculón. No es exactamente terror, está en Cinear y se ve muy, muy mal, pero yo es de las mejores películas que he visto y se las recomiendo que la miren, porque está muy, muy buena y son todas películas que están súper accesibles también. Y yo les recomiendo que miren todo lo que Lu recomienda, porque es todo de excelentísima calidad. Además, ¿no? Así que la tienen que seguir porque tiene unas recomendaciones. Pero, ¿sabes qué? Hablando de la cordillera y todo, hay algo también de lo más autóctono de lo argentino, que tenemos, viste, como muchos mitos, mucha fábula. Quizás nosotras, medio porteñocentristas, este podcast, pero desde lo más federal hay una idea más de lo espiritista, bueno, de todos estos santos que acompañan. Creo que la que puede retratar esto hermosamente bien y acá es Mariana Enríquez, que les Sí. recomiendo por favor que la lean, que habla de todo esto. Y bueno, esperen, acá nos damos cuenta, el terror argentino trasciende un poco hasta las barreras del cine, y acá nos metemos más en el ámbito de la literatura, con Mariana Enríquez como una de las grandes exponentes, Samantha Schweblin también por su parte, ambas autoras que Sí, tocan el terror. No siempre es un terror, volvemos, no es explícito, pero juega con lo implícito y con esto que para mí es la imagen más fuerte, que es que te respira en el oído y que está ahí, que está presente. Y bueno, nada, acá tenemos, o sea, grandes referentes tanto en el cine como en la literatura del terror. Así que, ¿qué sí. nos anda pasando? Bueno, yo siento que son esas cosas en las que no tenemos resueltas como sociedad, pensando o sea, lo que decíamos antes de la dictadura me parece como muy claro,
o las crisis en general. Y el terror para mí da esa posibilidad de ser representado sin ser obvio, de generarnos estas preguntas, de incomodarnos, de poner temas incómodos sobre la mesa, eh, pero al mismo tiempo sin ser demasiado explícitos, ¿no? Y hay algo del extrañamiento, que creo que en la literatura por ahí incluso es más claro, con esto que vos decías de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez, ¿no? Son cosas de lo cotidiano que empiezan a ser levemente diferentes hasta que queda todo trastornado, pero se va generando como esa condensación. Sí, Que ahí volví. ahí volviste, sí. Bueno, Em, me fui, no, es que volví. estás- Bueno, no, estaba como cerrando esa idea de, del terror como forma de responder preguntas que son incómodas de hacer, que son incómodas, que no sabemos bien qué nos pasa con eso, pero el terror da un poco, permite ese terreno y la cuestión de lo extraño, ¿no? Del extrañamiento de lo cotidiano, o sea, lo cotidiano que empieza a ser cada vez más distinto o que empieza a estar un poquito trastornado y ahí entra también el terror, como de algo que está tomando otra forma, de algo que está cambiando, que ya no es lo que era, ¿no? Sí, y creo que ahí voy a agarrar lo que decís como también para ir cerrando y esta idea de también darnos el lugar de buscar esa respuesta a lo que nos incomoda, a lo que nos atemoriza, como que quizás el terror es ese punto libre o ese limbo en donde nos permitimos esa sensación que quizás durante la cotidianeidad no la podemos sentir porque estamos tratando de sobrevivir y de pasarla lo mejor posible en realidad. Eh, Creo que está buenísimo esa idea de tomarlo como, bueno, este es mi ratito, mi vía de escape para poder sentir esto, que lo tengo tan a flor de piel en realidad. Sí, 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 Es, coincido. no, no, es que me quedé pensando y sí, es tan lindo. Y creo, y vuelvo un poco a lo otro, a lo nacional, qué bueno que está que tengamos tantos referentes y personas que están trabajando en reivindicar de nuevo la palabra esa, todas nuestras raíces y todo esto más espiritista y cultural que siento que un poco lo fuimos relegando con el tiempo y que con esta literatura y con esta cinematografía estamos como conociendo un poco más de las raíces. Vuelvo a decirlo, quizás es muy porteñocentrista decirlo, pero bueno, siento que también es una forma de mostrar al mundo que eh, fuimos colonia, pero también tenemos nuestras raíces y que está ahí, o sea, que hay algo que está ahí y es autóctono nuestro. Pero bueno, nada, para seguir hablando, en realidad esto dispara un montón de cosas, chicos. Sí, sí, hoy lo llamamos a estas películas y al terreno de lo nacional, pero la verdad es que lo podemos llevar a todos lados también. Sí. Y bueno, nada, vamos cerrando. Gracias de nuevo por escucharnos. Esperamos que les haya gustado un montón y les haya gustado escuchar nuestra voz. Lu, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram como corte.elegante y en YouTube y en Spotify como corte elegante. Vamos a estar ahí subiendo. Bueno, tenemos ya varias ideas para futuros episodios, pero también coméntenos qué quieren ver, qué quieren escuchar, eh, películas, cosas que vieron y que les llamaron la atención o que quieren que hablemos y nosotras más que encantadas de hacerlo. Y bueno, y si te gustó y si te copa esto, compartilo con tus amigues. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.